esta noche y nos vamos a detener este fin de semana en una de esas. ¿Está claro? Entonces, ¿cuántas doctrinas son? 10. 30 años, 10 doctrinas, una vamos a ver esta, no, todo el fin de semana. ¿Está claro? 10 doctrinas, 30 años, una vamos a ver esta noche. ¿Está claro? Ya, empezamos. La vamos a anotar porque al fin de semana, cuando llegue el domingo, va a haber grandes premios. Camionetas veo muy buenas que van a... no. Pero grandes premios va a haber para que sepan todas las respuestas este fin de semana. Bueno, la primera doctrina que todos tenemos que saber, porque somos hermanos que defendemos nuestra fe. ¿Cómo la vamos a defender si no sabemos que contiene nuestra fe? La primera doctrina que tenemos que tener en cuenta es que conocemos la Biblia como la revelación completa de la palabra de Dios. Esa materia se llama bibliología. Entonces nosotros creemos que no hay sueño, que no hay más sueño. Cuando alguien viene a decirte que, bueno, yo soñé anoche que una profecía, vos tenés que decirle a ese hermano, bueno, comió de más, entonces ha tenido una pesadilla, porque no es bueno, porque toda la revelación está escrita en la palabra, la autoridad completa de la palabra. Nosotros queremos la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Es la revelación completa de la palabra de Dios. Y en 30 años la iglesia ha predicado la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que creemos, porque ella está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La primera doctrina que tenemos de las 10 es la palabra de Dios. Segunda doctrina. ¿Cuál es la segunda doctrina que creemos nosotros como hermanos fundamentalistas? Creemos que está la doctrina del Padre. Es decir, que existe un Dios en 3 personas. El Padre se llama, la materia se llama teología propia, y habla acerca de los atributos de Dios, de las condiciones de Dios, de todo lo que habla acerca de los nombres de Dios. Dios el Padre. Creemos que hay un Padre que nos ama, un Padre que envió a su Hijo para morir por cada uno de nosotros. O sea, la segunda doctrina. La tercera doctrina es la doctrina del Hijo, la cristología. ¿Y qué creemos de la cristología? Que Dios se hizo hombre. Que Dios vino a morir por cada uno de nosotros. Que Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si hay alguien que no tiene a Cristo en el corazón esta noche, si hay alguien que no tiene a Cristo, no tuvo un encuentro personal con Jesucristo, este es el momento, esta es la reunión donde usted necesita decirle: Señor, abro mi corazón, recibo el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario. Cristo vino al mundo para hacer un puente, para ser pontífice, para ser un nombre que es sobre todo nombre, para ser aquel que nos une al Padre. Y cuando uno se toma de la mano del Señor Jesucristo, dice la Biblia, la palabra de Dios: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces tenemos 3 doctrinas acá, ¿no? La Biblia, el Padre, el Hijo. Cuarta doctrina, la doctrina del Espíritu Santo. Esta es ya nos vamos complicando un poco más, porque a veces ha habido mucha confusión con respecto a la doctrina del Espíritu Santo. Mucha confusión en cuanto a qué función tiene el Espíritu Santo, cómo obra el Espíritu Santo, dónde está el Espíritu Santo en este momento, cómo Dios puede estar en todos lados, pero específicamente dónde está el Espíritu Santo, dice la Biblia, está en tu corazón. Porque el templo de Dios somos nosotros. Usted es el templo de Dios, porque el Espíritu Santo habita en mi corazón. Cuando yo recibo a Cristo, Dios habita en mí a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia, de juicio. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos guía a la verdad. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? No sabemos cómo pedir, pero el Espíritu sabe cómo pedir e intercede por nosotros.
Entonces, la cuarta doctrina es la doctrina del Espíritu Santo. La quinta doctrina que todos tenemos que conocer, que la Iglesia tiene que conocer en 30 años, estamos cumpliendo años y todos conocemos cuál es el estudio sistemático que tenemos que hacer de la Biblia, es la doctrina de los ángeles. ¿Cuántos han escuchado hablar de los ángeles? ¿Cuántas veces en una reunión usted escuchó hablar de los ángeles? Nunca. Por eso hay también tanta confusión con los ángeles. Porque hay ángeles que están sirviendo a Dios y están sirviendo a los creyentes. Todo creyente, dice la Biblia, que los ángeles son seres celestiales creados por Dios, enviados para cuidar a los cristianos. Los ángeles nos cuidan, no sabemos, pero muchas veces, en forma de hombre, de persona, los ángeles fueron enviados. Pero también hay ángeles caídos, los demonios. Por eso habla tanta la gente del demonio, no sabe dónde está el demonio y quién es el demonio. Pero los demonios fueron seres creados por Dios, que se rebelaron contra su voluntad. Y el demonio mayor es el diablo, es Satanás, y él tiene un ejército que manda, que envía, ¿para qué? Para hacer tropezar a los creyentes. El demonio existe, hermano, y por eso es un enemigo de mi mente, de mi corazón. Es un enemigo que me pone tropiezo, es un enemigo que me detiene, no es un invento para asustar a nadie. Verdaderamente los demonios han sido derrotados en la cruz del Calvario. Pero yo necesito tomarme de la cruz para poder vencer todos los enemigos. Vamos a la sexta doctrina. Sexta doctrina que es muy importante para todos nosotros es la antropología. Esta doctrina es la que más atacada está hoy. Es decir, el hombre. La doctrina del hombre. ¿De dónde venimos? ¿Quién nos creó? ¿Cómo fuimos creados? Y si hay una doctrina atacada hoy, es la doctrina del hombre. ¿Por qué? Porque dice, no, el hombre fue creado de una explosión. Somos polvo de estrella, venimos de las estrellas. Hay algunas estrellas, hay algunos que son estrellas, ¿verdad? Pero otros dicen, no, hemos evolucionado de la misma naturaleza y nosotros tenemos unos cromosomas muy parecidos a los del mono. Bueno, hay algunas caras que dicen, bueno, han dejado dudas a la ciencia, pero nada que ver. El hombre ha sido creado por Dios. ¿Saben por qué? ¿Por qué hay tanto ataque de esto? Porque quieren sacar al Creador. No quieren tener la palabra Dios. No quieren tener la palabra de Dios. Por eso la iglesia, 30 años, predica acerca de que el hombre ha sido creado por Dios. Pues creemos en Génesis 1:1, como creemos en Juan 3:16. Estamos viendo toda la Biblia. 30 años y estamos resumiendo toda la Biblia. La gente hoy ataca en las universidades, en las escuelas, ¿qué cosa? La creación del hombre, la evolución. Y la evolución es nada más que una historieta para confundir el corazón del hombre y decir, no hay Dios, no existe Dios, no existe un creador. Pero la iglesia dice, sí, hay un creador, Dios es el creador. ¿Está claro? Muy bien, seguimos avanzando para terminar con esta idea. La séptima doctrina es la doctrina del pecado, ¿no? De la caída del hombre, del lugar donde Dios le había puesto, de la renuncia, de que el pecado va a destruir tu vida, va a destruir tu corazón, el pecado destruye la mente, destruye el corazón, nos hace mentir, nos hace tener odio, nos hace tener rencores. Por eso es que hay que estudiar bien cómo el pecado destruye el corazón del ser humano. Y el único lugar donde uno puede estudiarlo bien es en la Biblia. Por eso tenemos que estudiar sistemáticamente la Biblia. Por eso tenemos que tomar serio el estudio de la Biblia. ¿Cómo está tu devocional? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu estudio de la Biblia? 30 años, yo te diría que tendríamos que saber mucho más de lo que sabemos. ¿Pero sabe por qué no sabemos? Porque estamos leyendo poco la Biblia. Se está leyendo poco la Biblia. Entonces nosotros no tenemos argumentos para cuando alguien venga a decirnos, no, realmente
venimos del Big Bang. Cuando alguien te diga que venimos del Big Bang, no hay argumentos para vos decir, no, realmente Dios es el creador, Dios es el formador, Dios existe y por eso nos ha formado y por eso nos ha creado. La octava doctrina que vamos a recordar en este resumen de 30 años es la doctrina que habla acerca de la salvación del alma. Tan también atacada hoy, muchas teorías hay de los hombres, muchas teorías de los teólogos, muchas teorías de las personas que van atacando esta doctrina también, la salvación eterna por fe. Las 5 bases que tiene la salvación se van corriendo del púlpito, cada vez se van corriendo más del púlpito. Dios te ama, yo soy pecador, Cristo murió por mí, tengo que reconocer convicción de pecado, tengo que aceptar a Cristo como Salvador personal. La novena doctrina, que es la que sí vamos a irnos involucrándonos, porque este fin de semana vamos a hablar de esa doctrina, no nos vamos a ir de esa doctrina, es acerca de la iglesia, la doctrina de la iglesia. La novena doctrina y la 10ª es la segunda venida del Señor a la tierra a buscar a su iglesia primero y después a establecer su reino milenial. ¿Está claro? ¿Está claro las 10? ¿O no? ¿Quedaron ahí algunas? ¿O no sabemos lo que estamos hablando todavía? Todavía no sabemos ni qué estamos hablando. Bueno, primero, vamos a aterrizar el avión. Muy bien, estamos ubicándolo el avión, ¿no? 30 años, ustedes imagínense, hemos necesitado ubicarnos en qué creemos y qué defendemos y por qué estamos sentados acá. Porque tenemos que tener conciencia y base de que cada creyente debe defender su fe. Cada creyente debe estar a la altura del llamamiento, de la vocación con el cual fue llamado. Entonces, todos nosotros, ninguno más, ninguno menos, tenemos que defender nuestra fe, defender lo que creemos. Por eso estamos hablando acerca de todo lo que la Biblia tiene para hablar. Muy bien. A los 15 minutos vamos a comenzar con el tema. El tema de esta noche es la iglesia modelo. Vamos a hacer temas sobre la iglesia modelo. Mañana vamos a hablar de la adoración, después vamos a hablar de la comunión y después vamos a hablar de la misión. Entonces, este fin de semana vamos a hablar toda doctrina que hable acerca de la iglesia. Podríamos hablar de los ángeles, pero no sería para un aniversario hablar de los ángeles, o podríamos hablar de otra doctrina, pero vamos a estar centrándonos la mente de los todos. Queremos que por lo menos nos llevemos principios bíblicos acerca de la iglesia, la maravilla de lo que es la iglesia, el misterio que es la iglesia, que seamos una familia. Ahí tengo el vaso, gracias hermano. Gracias, muy amable. La maravilla de lo que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es algo hermoso. Porque la iglesia es nuestra familia. Somos hermanos en Cristo, somos de la misma sangre. Espiritualmente hablando, tenemos un mismo Padre, tenemos un mismo Salvador y tenemos una misma pasión por lo que es el Señor Jesucristo. Qué hermoso es la iglesia, qué hermoso es pertenecer a la iglesia y qué hermoso tener libertad para venir a la iglesia. Yo en el mes de octubre, casi todo el mes estuve en la República de Cuba, donde no hay libertad, donde no hay dinero, donde no hay posibilidades, donde vos te das cuenta que lo que tienes vale mucho. Cuando uno se da cuenta que la iglesia vale mucho, cuando uno se da cuenta que la iglesia es su familia, cuando uno se da cuenta que la iglesia tiene que ser pertenencia de cada uno de los que estamos acá, estamos hablando de que Cristo nos puso en esta familia y por eso estamos gozosos, estamos felices de poder pertenecer a la familia de Dios.
Qué hermoso poder pertenecer a la familia de Dios. Qué hermoso poder, 30 años, haber dicho, Señor, gracias porque nos has unido. Podemos crecer juntos, podemos mirarte, podemos sentirte, podemos alabarte, podemos postrarnos, podemos entender la persona bendita del Salvador, porque la iglesia ha sido formada, ¿para qué? Para alabar al Señor Jesucristo que murió por todos nosotros. ¡Qué hermoso! Qué hermoso es poder llegar a los 30 años y decirle, Señor, usa mi vida esta noche. Usa mi vida, mis dones. Tal vez usted, hermano, está lejos del Señor esta noche. Tal vez usted no siente su presencia. Tal vez está flojo el devocional, no lee la Biblia todos los días. Pero qué bueno es volver al Señor y decirle, Señor, esta noche quiero comprometerme con mi iglesia, con la iglesia de Cristo. No es la iglesia de los hombres, no es la iglesia de los hombres. Es la iglesia del Señor Jesucristo, quien la compró con su sangre preciosa. Si yo tuviese que hablar de una iglesia modelo, ¿no? Pregunta de examen. No, pregunta para todos. Piensen. Que no se quemen las neuronas, pero piensen. Si ustedes tuviesen que hablar de una iglesia modelo, vos venís, vamos a hablar de una iglesia modelo en la Biblia. ¿Qué iglesia estarías pensando? ¿Qué iglesia estarías buscando en la Biblia para hablar esta noche? Había muchas iglesias para hablar, porque el apóstol Pablo formó un montón de iglesias, porque Hechos de los Apóstoles habla de un montón de iglesias. Podríamos buscar en la Biblia muchos ejemplos que tiene la Biblia, pero tendríamos que hablar de una iglesia como modelo. ¿Cuál fue la única iglesia a la cual Pablo no le envía ninguna corrección? ¿Lo dejo pensar? ¿Cuál? ¿Alguien más que quiera opinar sobre este caso? Bueno, les voy a decir. La única iglesia a la cual el apóstol Pablo no le envía ninguna corrección, digamos, es Primera Tesalonicenses, la primera carta a los tesalonicenses. Es decir, es la iglesia, como diríamos, modelo. Para el apóstol Pablo es la iglesia modelo. ¿Por qué? Porque es una iglesia que no tiene ninguna fisura aparentemente, y es de la que el apóstol Pablo va a hablar. Nosotros vamos a pensar en esa iglesia. Capítulo 1, que dice la comunión modelo. Capítulo 2, la comisión modelo. Capítulo 3, el creyente modelo. Capítulo 4, la convicción modelo. Y capítulo 5, la conducta modelo. Entonces, este es el resumen de Primera Tesalonicenses. Lo vuelvo a repetir. Entonces, el apóstol Pablo, viendo todas las iglesias que podríamos hablar esta noche para decir, bueno, vamos a hablar de una iglesia modelo. ¿Por qué? Porque tal vez esta iglesia sea una iglesia modelo. ¿Qué características tiene una iglesia modelo? ¿Qué características tiene una iglesia modelo para el Señor, para el apóstol Pablo? Entonces va a hablar acerca, capítulo 1, de la comunión modelo. En segundo lugar va a hablar de la comisión modelo, porque va a hablar del apóstol Pablo y la entrega misionera. Capítulo 3 va a hablar del creyente modelo. El capítulo 4 va a hablar de la convicción modelo, porque el creyente tiene una fe de la segunda venida del Señor. Y en el capítulo 5 va a hablar de la conducta modelo. ¿Está claro? Entonces vamos a pedirle al Señor que Él nos hable para que
podamos decir, bueno, mi iglesia es una iglesia modelo. Dios habla esta noche a cada uno de los que estamos aquí. Vamos a leer el capítulo número 1 de Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses. Ese es el capítulo que vamos a tomar, vamos a pensar, vamos a sacar conclusiones en esta noche para todos los que estamos acá y decir, no, yo quiero una iglesia modelo. ¿De quiénes son los que tenemos que practicar este modelo? Cada uno de los que estamos aquí. Cada uno de los que estamos acá tenemos que practicar esta conducta modelo. Dice así la Biblia, la palabra de Dios. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. En Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjese lo que va a decir el apóstol Pablo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Estamos dando gracias siempre a Dios por ustedes. Lo recordamos permanentemente en oración. Y qué bueno tener a alguien que ore por nosotros. Qué bueno que un misionero como el apóstol Pablo recuerde permanentemente una iglesia modelo, haciendo memoria de todas en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de la obra de amor de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros por palabras solamente, sino por poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuisteis entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo en el Espíritu. De tal manera que habéis sido ejemplo. Esta es la palabra central de esta noche. Han llegado a ser modelo porque han llegado a ser ejemplo. ¿No? Y sigue diciendo el apóstol Pablo, ejemplo en los de Macedonia, en los de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros se ha divulgado la palabra del Señor, no solamente en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Fíjese el versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Este es un capítulo extraordinario para una iglesia que cumple años. Este es un capítulo extraordinario para una iglesia que necesita ser animada, alentada, porque necesitamos ser consolados. Necesitamos decir, hermano, está muy bien, siga adelante, no se detenga, siga corriendo la carrera cristiana, ya viene el Señor, no se detenga. Siga viviendo la vida cristiana, porque la iglesia es un ejemplo. Lo hemos escuchado de los hermanos de Acaya y de los hermanos de Macedonia, hablan de ustedes. Ustedes han llevado el Evangelio y han hablado del Evangelio. Por eso no se callen, sigan adelante, sigan corriendo la carrera, porque eso está bueno y todos lo han conocido. Qué hermoso que venga a decir a alguien de usted, hermano, usted canta y me ha edificado esta noche como canta. Cómo está sirviendo, cómo está adorando, cómo está predicando. La gente habla de ustedes. Qué hermoso pues decir
que la iglesia es una iglesia modelo, una iglesia donde nadie deja de hablar de Cristo, nadie deja de servir, nadie deja de hablar, nadie deja de trabajar, nadie está murmurando, nadie hable mal en contra del hermano, nadie está contrario al hermano, nadie quiere dividir la iglesia, sino que todos estamos unidos en un mismo sentido. Es decir, esta carta es una carta para animar, es una carta para consolar, es una carta para exhortar, es una carta para decirle, hermanos, estamos cumpliendo 30 años, pero hay que seguir adelante, el Señor ya está por volver y nosotros tenemos que seguir siendo ejemplo. Hemos sido ejemplo en 30 años y podemos seguir haciendo en otros años más hasta que venga el Señor. ¿Qué cosas quisiera yo ver en esta carta? 5 cosas muy simples de esta carta. En primer lugar, el ejemplo. En segundo lugar, la expansión. En tercer lugar, la evidencia. Cuarto lugar, el efecto. Y quinto lugar, la esperanza. ¿Está claro? ¿Quedó? En primer lugar, el ejemplo. ¿Qué ejemplo que ellos fueron? Dice la palabra de Dios, porque ellos fueron imitadores de Pablo y de todos los apóstoles. ¿Eh? Cuando uno quiere ser ejemplo, como veníamos hablando con el hermano, las personas buscan hogares hoy, hogares donde Cristo esté, para ir y refugiarse, porque los hogares están destruidos, porque los hogares están destruidos completamente. Y la gente quiere ver hogares donde Cristo sea el Rey, donde se haga el altar familiar, donde se lea la Biblia todos los días. Quiere ver hogares donde la paz de Dios esté en medio de ese hogar. ¿Cómo está mi hogar, hermano? ¿Cómo está mi casa? Yo leo la Biblia con mis hijos, yo oro con mis hijos, yo les enseño a mis hijos la Biblia. Tenemos que volver a la base, a volver al altar familiar, para ser ejemplo de esta palabra, porque escucharon de Macedonia y de Acaya lo grande, lo bueno que tenía la iglesia de Tesalónica. Ellos lo recibieron a la palabra en medio de grandes persecuciones, no como nosotros. Ellos perseguidos, ellos condenados, sin trabajo, sin vivienda, no tenían nada y sin embargo siguieron apoyando la palabra de Dios, siguieron predicando, siguieron adelante en medio de la prueba, en medio de la adversidad, siguieron hablando de Cristo. Cristo era el centro para ellos. En medio de la prueba uno se desanima, se desalienta, uno cree que ya no, el Señor no lo ama, uno cree que la iglesia se olvidó, pero la Biblia dice todo lo contrario. En medio de la prueba Dios te fortalece, Dios te purifica, Dios te va a premiar, Dios te perfecciona. En medio de la prueba seguí hablando de Jesucristo. Ejemplo, de ejemplo como matrimonio, demos ejemplo en nuestras conversaciones, demos ejemplo como adolescentes, en lo que miramos, en lo que hacemos, cómo hablamos, demos ejemplo. El ejemplo es lo más importante que la gente ve. El ejemplo que va a ver en vos de que Jesucristo es el Señor. El ejemplo que va a ver la gente es lo que va a ver con tus actos y no lo que escucha con tus dichos y hace otra cosa. Ellos fueron ejemplo porque en toda la zona fueron escuchados. Qué maravilloso esto, hermanos. Qué desafío para el pueblo de Dios, 30 años. Y cuántas cosas tenemos que cambiar desde el hogar, desde mi vida personal, desde mi vida en la iglesia, desde mi servicio, de cómo hablo de los hermanos, de cómo animo a otros, cómo he visitado a otros. Yo siendo ejemplo, los hermanos vivían porque seguían siendo ejemplo. No se canse, hermano, siga adelante, siga, porque el Señor pronto vuelve. Y necesitamos seguir siendo ejemplo. Necesitamos seguir siendo ejemplo para otros. Dice
una mujer en 1957, Flores, una mujer que cruzó el canal, la primera mujer que cruzó el Canal de la Mancha nadando. Quería hacer otra experiencia, cruzar desde una isla de los Estados Unidos al continente. Pero bueno, dice que esta mujer, en el año 1957, tomó unos botes salvavidas que la acompañaban. Entre ellos iba la madre de esta chica, que quería batir el récord de nado desde la isla Catalina hasta el continente en los Estados Unidos, en el oeste de Estados Unidos. Entonces dice que la chica comienza a nadar. Dice que nadó 15 horas. ¿Sabes lo que es nadar 15 horas? Yo 10 minutos y me voy abajo del agua. No me den más. 15 horas. Cuando ya el cuerpo comenzaba a congelarse o a bajar la temperatura, los que van acompañándola ven que se va hundiendo. Cuando se va hundiendo, corre la gente, la saca y la pone en un bote. La sienta en un bote. La caliente como frazada, le da café caliente, le trata de volver en sí, y cuando vuelve en sí, la mujer, detrás de las brumas que estaban al costado, alcanza a ver que a 1 kilómetro estaba la costa. Entonces ella dijo, si hubiese visto la costa, seguía nadando. ¿Sabes? Si hubiese visto la costa, sigo nadando. Nosotros sigamos, hermanos, porque ya lo vemos a Cristo venir. Siga nadando, no se quede, porque Cristo pronto vuelve. En primer lugar, un ejemplo. En segundo lugar, la expansión que tuvo la iglesia. Una iglesia modelo es una iglesia que se expande, que no tiene límites. Una iglesia que llegó a las regiones de Macedonia, de Acaya, estamos hablando de toda Europa. Estamos hablando de toda Europa. Llegó la palabra por una iglesia. Dice, ellos han escuchado la palabra que produce cambios, transforma la vida, perdona el pecado, da la salvación. Qué hermoso que una iglesia hable de Cristo. ¿Qué es lo que va a cambiar el mundo? ¿Qué es lo que va a cambiar a la sociedad, a la mente? La palabra eterna de Dios, la palabra concreta de Dios. Dice ellos, mire, se ha expandido. ¿Cómo se expande? Algo que se retumba. No sé si ustedes se acuerdan del Mundial 2010. Algunos no habían nacido todavía. Pero se usaban las trompetas, ¿cómo se llamaban? Las bubucelas, muy bien el hermano ahí, en doctrina, muy bien, doctrina. Pero eran para expandir un sonido. Y así se transmitía, cuando en el tiempo romano, se transmitía el triunfo de un pueblo sobre otro, a través de las trompetas. Es decir, como el anuncio que se daba porque se expandía el sonido sobre otros lugares. La iglesia de Cristo tiene poder para expandir un mensaje extraordinario. ¿Cuántas veces este año usted habló de Cristo a otras personas? ¿Cuántas veces este año invitó a alguien para que escuchara del Evangelio? ¿Cuántas veces hemos sido ejemplo para otros? Es decir, hoy el Evangelio no está predicado. ¿Sabe por qué, hermano? Porque nos vamos corriendo. Muchas personas van a multitudinarias concentraciones por mensajes de autoayuda, por mensajes de prosperidad, por mensajes de sanidad. ¿Sabe qué? Han sacado del centro la cruz del Calvario, porque la cruz del Calvario tiene mensajes fundamentales.
el mensaje de la convicción del pecado, que hoy no se predica. Que el hombre es pecador, que convicto del pecado. ¿Para qué? Para que pueda convertirse. Hoy, al ver tantos mensajes de autoayuda, la convicción se corrió. Entonces el muchacho que estaba en el chiquero puede seguir en el chiquero porque sabe que el padre lo ama, no hay problema. Pero cuando uno es convicto, se convierte, y la conversión significa cambiar. Entonces esta noche nosotros predicamos un evangelio cristocéntrico, un evangelio que convence de pecado. ¿Por qué? Porque hay muchos convencidos pero no convertidos. Aquí la Biblia enseña que ellos comenzaron a proclamar el evangelio de la convicción de que uno está mal. Cuando uno está mal, no hay otro camino que volver a Cristo. Cuando uno ha pecado, no hay otro camino, no hay otra excusa. La excusa es decirle: Cristo, yo te confieso mi pecado y por eso vengo a ti. Por eso es que la convicción y la expansión del evangelio. En tercer lugar, la evidencia. Cuando hay conversión, hay evidencias. Hay evidencias que cambiaron. Hay evidencias que hay fruto. Hay evidencias que uno trabaja en conjunto, que siente que la iglesia es un solo cuerpo. Acá dice la Biblia, la palabra de Dios: ustedes han dejado a los ídolos para ir y para servir al Dios vivo. Hay evidencias. La iglesia modelo muestra evidencias. La iglesia modelo muestra que hemos cambiado, que tenemos un Dios grande, un Dios verdadero, un Dios poderoso, un Dios soberano. Las evidencias que tenían que ver en medio de personas. Estamos hablando de una cosa tremenda, porque para ellos los ídolos eran algo central. Para ellos los ídolos eran algo fundamental. Toda Europa vivía con los dioses del Olimpo. Toda Europa vivía hablando acerca de dioses que tenían la forma humana. Y dejar a los ídolos significaba: yo dejo todo y sigo a Cristo. Por eso esta noche, hermanos, qué buena es decir: Señor, quiero seguir cambiando. Quiero quitar el ídolo que está en mi corazón todavía. Tal vez muchos de nosotros tenemos ídolos. Tenemos pecados escondidos, pecados mimados. Una iglesia modelo es una iglesia que vive evidenciando que ha dejado los ídolos para servir al Dios vivo. Qué bueno es servir a Dios, porque gozo da servir a Cristo. Que esta noche todos podamos decir: yo quiero ser la iglesia modelo. Quiero ser esa iglesia modelo, quiero pertenecer a esa iglesia modelo. Ellos evidenciaron, ustedes son evidentes, está claro en ustedes la conversión. Y podríamos decirlo nosotros: yo he dejado mi ídolo, yo he dejado lo que veo cuando nadie me ve, yo he dejado lo que me hace mal, las malas compañías, yo he cortado con el pecado escondido, yo he dejado mi ídolo. Esta noche yo puedo decir que he evidenciado que realmente he dejado todo esto para ir y servir al Dios vivo y verdadero. Somos ejemplos, hay expansión, somos evidencias. ¿El efecto cuál es? El efecto es que nadie va a dejar de servir. Nadie va a dejar de servir en una iglesia que es modelo. Y esa iglesia modelo va a tener siempre, hermanos, la expectativa puesta en el cielo. El apóstol Pablo dice: yo no me puedo olvidar de la obra de fe, porque la fe provoca obra.
¿no? Está claro eso. La fe provoca obra. El apóstol Pablo dice, bueno, la fe te va a salvar porque vos crees en el Señor Jesucristo, pero a la vez Santiago agrega, esa fe va a provocar en ustedes un resultado que son las obras. Ahora, esa obra se ve, porque todo lo que creemos provoca obra. El apóstol ora primero por la obra de fe. ¿Cuál es la obra de fe que usted tiene, hermano? ¿Cuál es la obra de fe que nosotros estamos haciendo? La obra de fe. Segundo lugar, ora por el trabajo de amor. Porque el trabajo se hace con amor. Sin amor no hay trabajo. Y en tercer lugar, la constancia en la predicación del Evangelio. La constancia en la esperanza de que el Señor pronto vuelve. Esta es la única carta que todos los capítulos terminan hablando de la segunda venida del Señor. Todos los capítulos. 5 capítulos hablan de la segunda venida del Señor. Es decir, una iglesia modelo está con los pies en la tierra, pero la cabeza en los cielos. Mi tiempo terminó, pero no quiero terminar sin darles una anécdota. En el año 1993 hay un muchacho de nombre Kevin Carter. Kevin Carter es un fotógrafo profesional que estaba en los Estados Unidos. En los Estados Unidos él trabajaba para una revista. Y esa revista lo manda él a uno de los países más pobres de África para que él saque fotos. Y esas fotos van a ser publicadas. Entonces él va a un país de África, subdesarrollado, y empieza a ver la miseria humana, la miseria de una cosa, la miseria de otra cosa. Cuando llega a un lugar, ve una niña de 4 años, ya por morir, porque allí la gente muere de hambre, literalmente. No sé si usted ha visto a alguien morir de hambre. No ha sido normal para nuestro país ver a alguien morir de hambre, pero países en África mueren niños de hambre. Y que hay un animal, un buitre, detrás. Entonces el hombre está esperando que la niña muera, que el animal caiga sobre ella, está esperando hasta que saca la foto. Cuando saca la foto, la manda a los Estados Unidos. La foto se hace famosa. Ustedes lo van a ver en cualquier lugar de internet. La foto del año. Se hace la foto del año. Y los premios que recibe la foto son los Pulitzer. Entonces, claro, el muchacho le empiezan a aplaudir. Qué bueno que haya sacado esa foto, qué bueno, qué espectacular. Pero como el público cambia, a los 2 o 3 meses lo empiezan a criticar. Le empiezan a decir, ¿cómo puede ser tan cruel una persona? ¿Cómo puede ser tan malo? ¿Cómo puede ser tan egoísta? Bueno, empiezan a decir de todo. Y este muchacho entra en una gran depresión. Una gran depresión. No lo puede soportar y a los 2 o 3 meses se pega un balazo en la cabeza. Se mata. Entonces la gente empieza a decir, pero ¿cómo puede ser? Entonces uno de los autores dice, ¿por qué ser solo espectador y no ser protagonista? ¿Qué diferencia hay entre ser espectador y qué diferencia hay entre ser protagonista? Entonces cuando yo leí eso, entiendo que en la iglesia somos muchos espectadores
pero pocos protagonistas. Y esta es la obra, hermano, en que tenemos que ser protagonistas. Tenemos que ser ejemplos. Tenemos que ser motivadores. Tenemos que ser modelos. Y para ello Dios bendiga estos 30 años para que la iglesia siga marchando hacia la venida de Cristo. La pregunta final sería: ¿qué es usted, hermano? ¿Espectador o protagonista?